Paripé infinito entre la Real Federación Española de Fútbol y el Barcelona. Mucho maquillaje, mucho movimiento cosmético en torno a la figura de Lamine Yamal, muchas presiones, porque no olvidemos una cosa muy importante. Aquí el que verdaderamente tiene poder en la Federación Española de Fútbol es el Barcelona, desde 2001, más o menos. Y esto de ahora no tiene que ver con un pago a un vicepresidente arbitral, pero sí tiene que ver con el peso brutal, absoluto, que tiene la institución blaugrana dentro de una federación que debería ser de todos, pero únicamente es el cortijo de unos pocos. Eso y el Real Madrid-Villarreal de esta noche, la conexión Güler-Mbappé que destacan en el diario AS, hay cositas que comentar. A las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Sábado 4 de octubre del año 2025. Aquí estamos grabando el análisis de portadas antes de partir hacia San Sebastián, fin de semana futbolero para ver ahí, bueno, en Anoeta mañana el Real Sociedad Rayo. Esta noche buscaré ahí algún lugar para ver el Real Madrid Villarreal y contarlo aquí en el canal, por supuesto, la crónica, las notas, tal. Pero el análisis de portadas de hoy es un análisis de portadas un poquito especial porque es ridículo ver lo que se monta en torno a la federación cuando hay una convocatoria que no conviene al Fútbol Club Barcelona, que no le conviene, ¿no? En el orden cronológico de todas estas cosas, digamos que Lamine Yamal se lesiona, ¿no? La gente le echa la culpa a la selección, tal, ¿vale? Vuelve contra la Real, creo que fue, juega unos minutos, juega todo el partido también contra el PSG, Luis de la Cope lo convoca y empieza a haber una cantidad de presiones brutales en el entorno Barça porque Luis de la Cope ha convocado a un tipo que ya ha podido jugar en poco menos de 3 días más de 110, 120 minutos, lo cual quiere decir que en teoría está para jugar, ¿no? Esto más allá de lo que ya sabéis que yo pienso sobre el tema de las selecciones y sobre que cuando un jugador sale de lesión se debería cuidar al jugador que sale de lesión. O sea que yo aquí no voy a cambiar de opinión por mucho que sea Lamine Yamal, ¿no? El hijo de Hastelhal y el hijo de una mujer por la que tienes que pagar 800 euros para ir a cenar con ella. El tema es que ayer publico aquí un vídeo en el canal que ves cómo hay en la prensa en la prensa deportiva española una cantidad de presiones bestiales, que si lío con Yamil, que si escándalo con Lamine Yamal, el periodista de Gigantes, la web del diario AS, la web del diario Sport, artículos tal, solo porque habían convocado a Lamine Yamal. Entonces, de repente el Barça se desmarca y dice, no, si mi jugador está lesionado, nos hemos dado cuenta hoy viernes, casi 3 días después de jugar el partido contra el PSG, que Lamine Yamal acabó, en teoría, sin ningún tipo de molestia, tal. La federación se baja los pantalones, simula una especie de pullita hacia el Fútbol Club Barcelona, porque aquí tratamos a todos por igual, y si te he visto no me acuerdo. La conclusión, Lamine Yamal 2-3 semanas de baja, si vuelve justo después del parón, querrá decir, bueno, pues que hemos tenido paripé de los gordos, otra vez. No sería la primera vez, y esto se llevaba mucho en la época de Guardiola, y repito que esto yo no lo estoy criticando, a mí me encantaría que el Real Madrid hiciera lo mismo, me encantaría, lo que pasa es que el Real Madrid no tiene ese poder en la federación. Esto en la época de Guardiola era el pan nuestro de cada día. Llegaba un parón, el jugador X se lesionaba, joder, ya se ha lesionado, ¿qué ha pasado? Volvíamos del parón, oye, y el jugador X pues de repente ya estaba preparado para jugar y tenía una lesión. El último caso así parecido fue el de Íñigo Martínez la temporada pasada, que acabó incluso con Osasuna intentando impugnar el partido. Es que Íñigo Martínez se tuvo que caer de una convocatoria de la selección por lesión. Pero de repente ponen un Barça Osasuna que había sido aplazado por la muerte del doctor tal, e Íñigo Martínez puede jugar, pero si estaba lesionado. Bueno, pues ese es el poder que tiene el Barça, la Real Federación Española de Fútbol, un poder que no tienen otros clubes u otros jugadores u otros entornos. Carvajal fue a la convocatoria de hace un mes
después de haber estado un año lesionado. A nadie le preocupó que, oh, es que Carvajal viene de un año lesionado, ha jugado muy pocos minutos todavía con el Real Madrid, ya ves tú, en el Mundial de Clubes medio ratito y en Liga bueno, ha ido alternando alguna titularidad que otra, pero claro, todavía está muy verde, que no es que venga de una lesión de 3 semanas, que viene de una lesión de 10 meses, tal. Ahí les dio igual. Ahí no hubo presiones. Con Lamine Yamal sí que ha habido presiones, pero antes quería empezar con el capítulo número 4 o 3, creo que es 3, capítulo número 3 de la temporada y volvieron silbando, perdón. Capítulo número 3 de la temporada y volvieron silbando. El primer capítulo lo tuvimos el jueves en el análisis de portadas, final cruel del Barça ante el PSG, qué barbaridad, qué duro fue el fútbol con nosotros, ¿vale? El capítulo 2 fue ayer, Hansi Flick ha entendido cuál es el mensaje que tiene que mandar, es una derrota que puede reforzar al Fútbol Club Barcelona, esto lo dijo el director de Mundo Deportivo, y el capítulo 3 de Volvieron silbando es este, aquí lo tenéis ya en pantalla, la racha histórica que logró el Barça y ni el PSG pudo impedir. El equipo azulgrana, pese al mazazo de la última derrota, se mantiene fiel a su cita con el gol desde diciembre de 2024. Lo firma un tal Germán Bona, pues buena tarde a ti también, y dice, el Barça de Hansi Flick jugará mejor o peor, le saldrán o no las cosas, pero hay algo que nunca cambia. Siempre logra marcar como mínimo un gol en los partidos. Así ha sido desde diciembre de 2024, lo que ha permitido a este equipo pasar ya a la historia del club azulgrana. Y es que, ante el PSG, gracias al gol de Ferran Torres que abrió el marcador y dio esperanzas, encadenó el partido número 45 celebrando gol de forma consecutiva y batió la marca anterior, que ni más ni menos tenía ya 81 años de vida. Pues a canaletas, primero es que compitieron contra el PSG. Segundo es que es una derrota de la que se puede aprender. Y tercero, sí, perdimos, pero que marcamos un gol, ¿eh? Que hemos marcado. ¡Qué barbaridad! Fíjate cómo se le echa desodorante Lamine Yamal. No hemos visto una cosa así en el mundo del fútbol. ¿No le darán un Sócrates el año que viene? Premio Sócrates a Lamine Yamal. Le podrían dar el premio Puskás, pero si no ha marcado gol. Pero que se lo inventen una jugada del FIFA. ¡Qué barbaridad! Carlos Martínez, súbete los pantalones. No quiero, que es que no me caben porque se me ha puesto morcillona. ¡Qué barbaridad! Lamine Yamal. Bueno, y como marcó un gol, el Barcelona, pues nada, otra racha histórica que se mantiene. Spoiler. Si seguís marcando goles, spoiler gordo, ¿eh? Tú imagínate que seguís marcando goles todos los partidos. Una barbaridad de goles. Venga, goles. Gol y gol de Lamine Yamal. Gol, vaya. Si no se lesiona, claro. Con la selección se lesiona más, con el Barça menos. Y gol, ¿no? Llegas a semifinales. Cuidado, te lo voy a decir. Pierdes 1-3 en la ida, pierdes 3-1 en la vuelta, has marcado los dos partidos. La racha es histórica, se celebra a canaletas. Carlos Martínez totalmente desnudo, ya con una corbata en la frente como el que está a las 5 de la mañana en la barra libre de una boda. Todos histéricos perdidos, tal. Pero te vas a la puta calle. Quiero decir, lo de marcar goles está bien. De hecho, marcar goles te acerca a la victoria. Es parte fundamental del fútbol, claro que sí. Pero si tú marcas goles, pero no ganas los partidos, es como el que le pica la espalda y se rasca la barriga. Bueno, a lo mejor notas un gustirrín por rascarte la barriga, pero hostia, cómo pica la espalda. Y si es por aquí atrás, justo en el medio, no le alcanzas. Así que, nada, pues que bien. Una racha histórica. Oye, al final yo creo que ganó el Barça, ¿no? Escuchando los gritos de Carlos Martínez de la retransmisión y el relato que nos habéis ido contando en los últimos 3 días, no quiero pecar de... Pero ganó el Barça. Ganó el Barça. Luego, por si acaso, lo reviso. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS. Lamine, hola y adiós. Luis de la Cope convoca a la azulgrana ante Georgia y Bulgaria y 5 horas después el Barça anuncia su baja para 3 semanas por una pubalgia. El seleccionador dice, me sorprendió lo de Flick. Creí que tendría más empatía. Ayer se abrió la octava jornada de Liga con el Osasuna 2, Getafe 1,
Hoy, más allá del partido del Real Madrid, tenemos el Oviedo Levante a las 2 de la tarde, Girona Valencia a las 4:15 y Athletic Club Mallorca a las 6:30. Arriba, 9 de la noche, propósito de enmienda. El Real Madrid se examina en el Bernabéu tras su desastre en el derbi ante un Villarreal que busca pasarle en la tabla. Valverde y Vinicius bajo la lupa y dicen que huele a gol. Mbappé por un lado, Mikautatse por otro. Abajo, la UEFA tienta a Laporta, al que la IFI le invita a la asamblea de la ECA para intentar alejarle de la Superliga. En los europeos de ciclismo, Paula, oro doble. Blasi se proclama campeona europea sub-23 y Hostil lo hace en categoría junior. Baloncesto, el curso de Ricky y Escariolo, base y técnico, regresos de lujo a una liga andesa que empieza hoy. Y ya por último, España-Brasil, 10 de la noche en Teledeporte, Mundial Sub-20, partido ultimátum para España, victoria o vuelta a casa. Y en el diario Marca, Xavi cierra filas. El técnico da por zanjada la polémica de Rodrigo y Valverde. Ningún jugador me ha dicho nunca que no quiera jugar en una posición. El equipo es lo más importante y todos van a tener su momento, dijo ayer en rueda de prensa. A la izquierda, Alonso ilusiona en los libres del Gran Premio de Singapur. Volvemos a decir aquí a la gente del diario Marca que lo que le va muy mal al Aston Martin este año es el ritmo de carrera, pero bueno, nos daremos cuenta cuando vaya a acabar el Mundial. Arriba, España se queda sin Lamine. Tras ser convocado por Luis de la Cope, el Barça anuncia que será baja 3 semanas y volverá para el Clásico. A la derecha, entrevista a Xavi Hernández. Lamine Yamal merecía el Balón de Oro, porque lo diga usted, caballero. 103-94, apoteósico estreno del Roig Arena en la Euroliga. El Barça ganó 96-103 por su parte el partido que tenía en la competición continental. En ciclismo, Movistar firma a Clan, bueno, increíble esto, With the Broeks hasta 2029. Y en los europeos, las Paulas se dan un baño de oro. Bueno, pues ahí tenéis las portadas de la prensa madrileña. Un poquito para Lamine en un lado, un poquito para Xabi Alonso en otro. Centrándonos en el partido de esta noche. Bueno, en la rueda de prensa de Xabi Alonso hubo un momento un poco tenso cuando dijo que le gustaría, que él quiere que todos los suplentes calienten antes de los partidos. O sea, para que me entendáis, en el Real Madrid de Xabi Alonso, en otros equipos no funciona así, calientan los titulares antes del partido, pero también hacen un calentamiento más suave, evidentemente, los suplentes. El otro día ante el Kairat, al parecer, Fede Valverde no quiso hacer el calentamiento con los suplentes. Yo no me había ni enterado, las cosas como son. Lo dijeron ayer en rueda de prensa, Xabi Alonso contestó a esa pregunta y luego dejó claro que a él le gustaría, que él quiere que todos hagan el calentamiento. Pero con todo y con eso, el mensaje durante toda la rueda de prensa, el mensaje que yo creo que quiso mandar y que fue subrayando él poco a poco y que a mí me dejó un poco más tranquilo, Xabi Alonso, repito, fue el de nadie me ha pedido jugar en una posición en concreto ni no jugar en una posición en concreto, lo cual, bueno, pues está bastante bien. Sea verdad o sea mentira, es una manera de cerrar filas de Xabi Alonso y decir yo doy la cara por vosotros. Aquí está dando la cara a Xabi Alonso por el vestuario y me parece bien. Luego el vestuario es el que va a tener que dar la cara por Xabi Alonso dentro del terreno de juego y evitar papelones como el del derbi. El partido de esta noche es lo suficientemente complicado como para no salir con una caraja, porque el Villarreal es uno de los equipos más importantes o que mejor está ahora mismo en este país. Y si sales con una caraja como el otro día, te van a pintar la cara, te van a pasar en la clasificación y te vas a ir al parón FIFA tercero en la clasificación. No sería plato de buen gusto. Y luego dentro de la rueda de prensa también quiso incidir Xabi Alonso en una cosa que me pareció muy interesante. Pasan mucho tiempo juntos, están hablando mucho estos días y se está generando un caldo de cultivo en el que los jugadores empiezan a asumir y a asimilar que lo importante es el colectivo, el equipo por encima de todos y van a ir remando en esa dirección. Repito, hasta aquí es verbo. Hasta aquí es verbo, hasta aquí es un discurso prefabricado o no, me da igual, de un entrenador. A partir de esta noche vamos a ver si ese discurso tiene puesta en práctica. Yo quiero creer.
De hecho, sigo creyendo en Xabi Alonso, lo he dicho toda esta semana. Le hemos podido dar muchos palos a Xabi Alonso, a los jugadores, por lo del derbi y tal. Yo en el proyecto de Xabi Alonso sigo creyendo. Tengo la sensación de que es el entrenador ideal para sacar esto adelante, pero creo que necesita que los jugadores remen en esa dirección. Y por lo que escuché ayer en rueda de prensa, pienso que los jugadores, oye, pues no sé si habrá sido muy reciente o no, pero se han debido dar cuenta que o reman todos hacia la misma dirección o el ostión un año más será monumental. Los que seguro están remando hacia la misma dirección, que es hacia el gol básicamente, son Arda Güler y Kylian Mbappé. Aquí tenéis esta notita del diario AS. Güler Mbappé, salta la chispa. Arda es, con 4 pases de gol esta temporada, el mejor socio de Kylian. El francés marca, tras asistencia del turco, cada 162 minutos. Lo firma Mario de la Rieva, ha salido en el día de hoy, y dice: Mbappé tira del carro del Real Madrid. Una tarea, la de liderar del equipo, para la que Kylian ha encontrado un socio excepcional, Arda Güler. El francés y el turco forman la pareja más productiva de las 10 principales ligas europeas. En apenas mes y medio de competición, ya han generado 5 goles entre los dos. Una sociedad que le da réditos a Xabi Alonso. Entre las 13 dianas de Mbappé y las 3 de Güler, suman el 69,6% de los 23 goles que lleva hasta ahora el Real Madrid. El 0-3 en Almaty llegó fruto de la conexión entre ambos, con permiso de Rodrigo, que fue quien inició la jugada con una gran internada por la banda izquierda. Güler la catalizó con un toque sutil que acomodó el balón a Mbappé y este no falló para completar su hat-trick. El quinto producto de la factoría franco-otomana esta temporada. Güler, añaden aquí, se ha convertido en el mejor socio de Kylian. El de Altindag ha surtido de 50 pases al pichichi madridista según datos de B-Soccer Pro. Así, Kylian es el jugador al que más pases ha dado Arda Güler esta temporada. En cambio, la pasada campaña Mbappé era el sexto destinatario de los pases del turco, tras Valverde, Lucas Vázquez, Modric, Tchouaméni y Bellingham. De ese medio centenar de pases, 7 han acabado en tiro de Mbappé, que ha convertido en gol 4. La diana que abrió la cuenta en Oviedo, la que culminó el 1-4 al Levante, el 1-1 en el derbi y el tercer gol en Almaty. La conexión también funciona al contrario. Mbappé asistió a Güler en el segundo gol del Real Madrid en Anoeta. De todo el artículo que luego sigue, hay una parte que me ha parecido muy interesante. Por eso me gusta cuando hablan de fútbol en los periódicos, porque creo que es un tema que se puede desarrollar mucho más, mucho mejor, y que además invita a la reflexión y al debate. Si os habéis fijado, Mbappé este año, el jugador que más pases le da es Arda Güler. Arda Güler el año pasado, sus pases, en su mayoría, vamos, iban para Valverde, para Lucas Vázquez, para Tchouaméni, para Bellingham. Creo que estoy recitándolo bien. La memoria a veces me falla, pero lo acabo de leer. Pero bueno, tal. Claro, la diferencia es monumental. ¿Por qué? Porque yo entiendo, claro, luego habría que ponerse a repasar los partidos, pero entiendo que el año pasado, que jugó poco también Arda Güler, hay que reconocerlo, los pases eran pases más de seguridad, jugaba en una zona del campo en la que estaba un poquito más encorsetado y bueno, si estaba muy tirado a la derecha, muy tal, era mucho pase atrás a Lucas, medio campo para Tchouaméni, Bellingham, Valverde. No arriesgaba Arda Güler con el pase. No era un jugador de filtrar por zona de 3/4. No era el jugador que buscara la asistencia. Las únicas veces que Arda Güler podía buscar una asistencia y de hecho la conseguía, pues eran casi siempre en acciones a balón parado. Este año ha cambiado su rol. No porque juegue más, que también, sino porque es un jugador mucho más cercano al área, mucho más implicado en el juego del propio Real Madrid y que además, cuando está en esa zona de 3/4, tiene la creatividad y ya empieza a tener los automatismos suficientes como para poder buscar a Kylian Mbappé. Él se genera ese espacio, él sabe qué zona tiene que pisar. Kylian Mbappé, evidentemente, cuando tiene Güler el balón, cuando tiene Güler cierto espacio, sabe cómo atacar luego la espalda de la defensa. O sea que es una sociedad productiva que ha generado Xabi Alonso. Por eso yo digo, entre otras cosas, que sigo creyendo en Xabi Alonso, porque el ostión del derbi fue muy grande y hubo cambios políticos y de esas cosas tiene que aprender Xabi Alonso. Pero ha habido ciertos automatismos, cierto nivel de juego, cierta brillantez, que eso es por trabajo. Que Arda Güler haya pasado de ser un futbolista residual, cuyo circuito de pases eran todos pases de seguridad hacia el lateral o hacia el centro del campo,
a ser un futbolista con peso en el juego del equipo, mando en plaza y con capacidad absoluta para asistir al mejor atacante que tienes en el equipo a día de hoy, eso es mano del entrenador. Porque ha situado a Arda Güler en una posición en la que él es mucho más dominante, porque ha situado a Arda Güler lo suficientemente cerca como para entender ese tejido de pases con Kylian Mbappé, y porque ha dotado a Kylian Mbappé de unas herramientas que le permiten entender cómo tiene que cambiar su manera de atacar cuando el que recibe la pelota es Arda Güler. El trabajo está ahí. Hay que seguir haciéndolo, hay que seguir dándole forma. Creo que el partido justo anterior al derbi ante el Levante fue lo suficientemente bueno y brillante como para que pensemos que hay algo muy interesante detrás y que ojalá, repito, Xabi Alonso pueda corregir lo que vimos en el derbi, porque yo creo que lo que está construyendo el Tolosarra es lo suficientemente bonito y lo suficientemente potente como para que no muera por el camino. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Exclusiva. Super Champions. La UEFA y la Superliga ya se han reunido 7 veces y sobre la mesa hay un retoque del nuevo formato. Más partidos top. Los 18 mejores del ranking se enfrentarían entre ellos en la liguilla. El proyecto pendiente de aprobación se implementaría en 2027 cuando acaban los derechos de televisión. Arriba, nuevo KO de Lamine, de 2 a 3 semanas de baja. Sigue con molestias en el pubis y se perderá el duelo en Sevilla y los partidos de La Roja, que le había convocado. Abajo, Girona-Valencia a las 4:15. Montilivi ansía la primera victoria de los de Michel. Real Madrid-Villarreal a las 9 de la noche. Plebiscito en el Bernabéu ante un submarino muy peligroso. Y Panathinaikos 96, Barça 103. Triunfo culé de prestigio en el infierno griego en la Euroliga. Y en el Diario Sport, Lamine recae. El delantero blaugrana ha vuelto a tener molestias en el pubis y no estará ante el Sevilla ni podrá ir convocado con la selección. En total estará unas 3 semanas de baja y llegaría justo para disputar el clásico del 26 de octubre. Añaden que Luis de la Cope reaviva la polémica. El seleccionador convocó inicialmente al de Rocafonda y no reconoció a ningún error en la gestión durante los últimos partidos. Arriba, Panathinaikos 96, Barça 103, Claiborne y Lapro deciden en Atenas. Abajo, examen de liderato para Xabi Alonso ante Villarreal. El Girona a seguir buscando la primera victoria. Y en Fórmula 1, Fernando Alonso tiene licencia para soñar en el Gran Premio de Singapur. Spoiler con la Fórmula 1, Alonso acaba octavo este fin de semana. Ojalá me equivoque. La portada del Mundo Deportivo, esa exclusiva sobre la Champions, que no dudo de ella, vamos. Al final es lo que llevábamos hablando ya unos cuantos meses. Yo creo que lo de la Superliga se quedó en punto muerto y que los creadores de la Superliga, por así decirlo, digamos que han ido, bueno, pues aprovechando lo de la sentencia contra el monopolio de la UEFA tal, para decir, vale, vamos a hacer nosotros, junto a vosotros, una Champions que nos vaya a enriquecer a todos, básicamente. Porque lo de la Superliga, creo que lo dije ayer en el editorial que subí para miembros, que se publicó a eso del mediodía, la Superliga no era algo de Robin Hood. No iban a salvar el fútbol. Era un producto que a mí me parecía atractivo, y lo sigo diciendo, pero que venía para que los clubes se hicieran más ricos. Lo que no podía ser es que aquí la UEFA hiciera un montón de dinero, pero los clubes no hicieran ese dinero o no hicieran tanto volumen de dinero. Entonces, digamos que de esta manera vamos a ver cómo cambian el tema del formato de la Champions. Los clubes quieren tener más poder, quieren ganar más dinero y quieren un formato mucho más atractivo. Veremos si se parece o no a lo que iba a ser la Superliga, pero cada vez está más claro que todo este tinglado, toda esta historia va a terminar con UEFA y Superliga, entre comillas, dándose un abrazo. La UEFA diciendo que han ganado ellos, los clubes de la Superliga diciendo que han ganado ellos porque han cambiado cosas de la UEFA. Al final habrán ganado todos porque todos ganarán mucho más dinero. Y en 2027 veremos cómo se gestiona todo eso. Y luego, volviendo a lo de Lamine Yamal, el tema es, primero, cuidado con lo del pubis. Lo hemos dicho aquí ya unas cuantas veces. Si de verdad Lamine Yamal, que no me lo termino de creer, tiene otra vez una recaída con el tema de la pubalgia, cuidado. Ya lo repasamos en un directo aquí en el canal y lo estuvimos repasando con los comentarios vuestros y tal. Kaká, Toni Kroos, Sergio Busquets también tuvo una pubalgia. Eso, si al final se vuelve algo crónico, es muy peligroso para el futbolista porque es recaída, recaída, recaída,
no puedes jugar nunca al máximo nivel o casi nunca puedes jugar al máximo nivel, te dura 2 partidos el máximo nivel, es una lesión muy traicionera, las molestias en el pubis. Lo que pasa es que, bueno, pues Lamine Yamal de repente juega sin ningún tipo de problema. Ahora, bueno, se pierde el partido contra el Sevilla. Cuidado que el Sevilla me parece un equipo que ha ido a más esta temporada. Dicho esto, ahora llega el Barça y le mete un carro. Pero se lesiona, recaída. La recaída parece que va a durar justo lo que es el parón de selecciones y a lo mejor luego el primer partido después de las selecciones, que no es muy difícil para el Barça, que además lo juega creo que en casa. Y la historia es que ahora están, para mí, esto es un paripé impresionante, fingiendo una especie de guerra civil entre la Federación y el Barcelona. La selección, dicen en Marca, desconvoca a Lamine y manda un recado al Barça. El internacional español no estará en los partidos frente a Georgia y Bulgaria. La noticia salió a última hora del día de ayer y dice lo siguiente. Lamine Yamal fue convocado por Luis de la Cope en la mañana de este viernes y a primera hora de la tarde el Barça emitía un comunicado médico en el que afirmaba que el atacante había recaído de su lesión en el pubis y se perdería el duelo ante el Sevilla en el Pizjuán. Era un secreto a voces que la selección española desconvocaría a Lamine Yamal para los partidos frente a Georgia y Bulgaria, que se jugarán en Elche y Valladolid respectivamente. Y lo hizo este viernes, a última hora de la tarde, con recado incluido al Barcelona. Tras la petición de información médica por parte de los servicios médicos de la Federación en el día de ayer, los servicios médicos del FC Barcelona han remitido esta tarde, una vez publicada la convocatoria oficial, unas molestias en la zona del pubis del delantero blaugrana. Reza el comunicado de la selección. Y añade lo siguiente. Por ello, en aras de favorecer una pronta recuperación sin riesgo alguno, como se hace con todos los futbolistas que juegan con la selección, se procede a su desconvocatoria. Y es que la convocatoria de Lamine para estos 2 partidos ha generado controversia después de que el joven atacante azulgrana acabase con molestias el mes pasado mientras estaba con España y no jugase con su club hasta la pasada jornada. Y que Hansi Flick criticó a Luis de la Cope y Luis de la Cope respondió a Hansi Flick, bla, 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 bla. Es todo maquillaje, esto es un paripé impresionante. Además, la federación miente. Federación, o sea, la federación dándole explicaciones al Fútbol Club Barcelona públicamente. Cuando dice Luis de la Cope que él nunca llama a ningún jugador en persona, cosa que es mentira, ha llamado a Lamine Yamal en persona para este tema. Lo digo porque cuando pasó lo de Brahim, él decía, no, si yo nunca llamo a ningún jugador, es mentira. A los jugadores les va a saber bien que les llamáis. Y luego, yo nunca he visto a la Federación Española de Fútbol dar una explicación pública más allá de el típico parte médico. O sea, más allá del típico parte médico, yo nunca he visto a la federación dar una explicación pública de la ausencia de un jugador. Jamás. O sea, yo no recuerdo, yo qué sé, me invento el nombre y no sé si habrá sucedido, ¿eh? Yo no recuerdo a la Federación Española de Fútbol emitir un comunicado diciendo Jeremy Pino es baja por molestias en no sé dónde tal y se procede a su desconvocatoria. Y luego añade, como se hace con otros clubes, porque en aras de la no sé qué, no sé cuál, no sé cuál. Esto solo pasa con el Barça. Solo pasa con el Barça. ¿Qué le tenéis miedo al Barcelona? O sea, con otros jugadores, otros clubes ha habido estos problemas, pero que no es así, ¿eh? Así de veces nos los hemos encontrado. Jugadores que se lesionan con la selección, pasan unas cuantas semanas lesionados, vuelven con su club, juegan 1 o 2 partidos y vuelven con la selección. Nos lo hemos encontrado un montón de veces, por desgracia, porque, repito, yo creo que si un jugador vuelve con su club después de haberse lesionado con la selección, en la siguiente convocatoria no debería ir porque todavía tiene que ir cogiendo ritmo, recuperándose al 100% y tal. Pero bueno, o sea, la selección tiene que dar explicaciones públicas para contentar al Barça y, dice, y aquí te lo camuflan como puya de la federación al Barcelona, recado al Barcelona. ¿Pero qué recado? Aquí la selección, o sea, la Federación Española de Fútbol tiene que emitir un comunicado diciendo que Lamine Yamal es desconvocado por un tema médico y punto. Y se acabó. Y no hay más que hablar. Y no decir, porque se ha examinado y en aras de no sé qué, como se hace con el resto de clubes, que sepáis que no tenemos ningún trato diferente hacia vosotros, por favor, no nos echéis la bronca, no os enfadéis con nosotros, os tratamos igual que al resto, por favor, y os lo explicamos públicamente. Nos arrodillamos, abrimos la boca y hacéis lo que queréis con nosotros. Madre. Y aquí te lo pintan como una guerra civil, cuando es de todo menos una guerra civil. Es un capítulo más de cómo el Fútbol Club Barcelona tiene secuestrada desde el año 2001, que se sepa, y por motivos totalmente diferentes, a la Real Federación Española de Fútbol. Si lo quieres ver,
Bien, y si no lo quieres ver, pues tienes dos opciones. Una, eres periodista y estás a sueldo de vete tú a saber quién. Dos, no te estás enterando de la película. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.